Y bueno, entonces nuevamente agradecerles el espacio. Me presento, mi nombre es Liana Penavat, yo soy la editora de la revista electrónica Educare, soy profesora de esta maestría. A algunos de ustedes los estaré acompañando en el primer seminario de investigación o en la continuación de su proceso de tesis. Y hoy vamos a hablar un poquito de la norma de citación. Entonces, vamos a hacerlo de una forma abreviada y concreta. La verdad es que tratar de hablar de APA en el lapso que tenemos, inclusive en el espacio de una sesión de curso, es imposible prácticamente, ¿verdad? Cada área de APA nos daría para hablar por muchas sesiones. Entonces hoy vamos a tratar de ver los elementos más relevantes, los que de forma más práctica les aportan a ustedes en la elaboración de los trabajos que van a estar haciendo para la maestría, de forma particular en su TFG. Y pues por supuesto que están invitados todos para hacer las preguntas cuando consideren pertinente. Creo que por la dinámica que tienen este tipo de presentaciones, las dudas es mejor evacuarlas en el momento en el que surjan. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna consulta para hacer, por favor, con toda la confianza, nada más interrumpa, porque inclusive voy a estar con la pantalla completa para que ustedes vean la presentación, entonces voy a perder un poquito de trazabilidad de quién levanta la mano o no. Entonces, simplemente con toda confianza se incorporan a a la conversación. Y entonces voy a compartirles la presentación que tengo para hoy. Esta presentación yo la voy a dejar de manera disponible en el chat de profes. Entonces, así cada profe puede después distribuírsela a cada grupo. Vamos entonces un momentito a compartir por acá. Y ustedes, por favor, nada más me confirman si ven la presentación. Ya la voy a Sí, poner en la modo vemos. presentación, gracias. Y yo voy a Doña minimizar. Liana, una Sí, pregunta. En esa presentación que usted va a compartir en el chat de profesores, ¿también vamos a poder tener acceso al video? me imagino que ya Evelyn después les hará pasar como ella fue la que solicitó grabar en la nube, ella tendrá acceso al link y ya lo distribuiremos en su momento para Gracias. que efectivamente todos tengan acceso. Perfecto. Listo, entonces, un poco el punto que nos trae hoy es trabajar sí sobre la norma de citación, sobre la carpintería, le llamaría yo a este tema de construir las referencias, que es usualmente lo que nos suele dar más, por un lado pereza, a veces tedio, y lo que resulta a veces un poco más complejo por el nivel de detalle que tiene. Pero creo que de forma muy importante también vamos a abordarlo desde la ética de la atribución y qué significa eso para nosotros en el campo de la academia o en el ejercicio académico, porque justamente eso es al final del día lo que le da sentido a que nos desgastemos, si ustedes quieren, tanto en preocuparnos si un punto va en un lugar u otro de una referencia. Entonces vamos a primero abordarlo desde allí y una vez que hemos entendido un poco ese contexto y la importancia que tiene, que hagamos un reconocimiento adecuado de los aportes que nos hacen terceros, pues ya veremos entonces cómo se manifiesta eso en lo práctico por medio de citas y referencias. Entonces vamos a dividir esta presentación en tres partes. Una es hablar un poco de esa ética de la atribución, después entraremos a hablar específicamente de la norma APA y vamos a ver cómo estas dos cosas confluyen en algo que en nuestro contexto de siglo XXI es muy relevante, que es la cosecha de datos y con eso pues creo que vamos a tener un panorama general bastante integrado de cómo funciona todo el escenario de citar contenidos. En principio, siempre hacerles un comercial, este es uno muy puntual, pero también creo que les debe ser de utilidad para el ejercicio de la maestría, que es en referencia a estas fuentes. Nada más recordarles que la universidad tiene un portal de revistas y que allí hay 27 revistas de diferentes temáticas que se producen o digamos que están relacionadas con las áreas disciplinares o de conocimiento de la universidad. Un poco en ese círculo están las distribuciones, más que todo mi interés allí es ilustrarles la diversidad. Y si ustedes ven por acá abajo, está el repositorio KIMUC, que es el repositorio nacional, no solo de las universidades, de las 5 universidades estatales, sino de el país. Y allí están integrados no solo entonces em, los contenidos de las revistas de nuestra universidad, sino que van a encontrarse
las revistas de las otras 4 universidades y además otros muchos contenidos producidos no solo en esas universidades, sino de otras fuentes, digamos, llamémoslas estatales, por así decirlo. Entonces, allí hay 2 lugares donde ustedes van a encontrar una diversidad de información importante que de forma muy, ¿qué diría yo? Muy fácil y de una navegación muy intuitiva les puede ayudar rápidamente a acceder a información que ustedes puedan necesitar para su TFG y para cualquier otro curso que estén llevando en este momento. Y ya entrando un poco en materia, es importante entonces que nos situemos en este tema de la citación, desde la atribución, primero atribuir un poco aquí, o la forma en la que se utiliza en este espacio académico es justamente el reconocerle a otras personas cuando hemos consultado su información y esa información en alguna medida se ha visto reflejada de forma literal o textual o por medio de la manera en que nosotros plasmamos lo que hemos leído de esas otras fuentes. Entonces, un poco atribuir y reconocer que esa dinámica se ha dado es, digamos, lo más importante de todo este escenario en el que vamos a trabajar y el que nos vamos a referir. Es importante entonces empezar por entender que hay unas convenciones, hay unas reglas, hay unas formas de hacer esta atribución y la idea es que en esa convención o en esa estandarización de reglas o de pasos o de elementos que se deben tomar en cuenta, pues nosotros entremos a generar una buena práctica que además sea universal y que sea entendible no solo para nosotros, sino para cualquier persona que esté, digamos, consultando nuestra información o eh, haciendo uso de ella para sus propios trabajos. Entonces, un poco de esas convenciones son las que vamos a revisar hoy, en este caso específico, desde la perspectiva de la norma APA. Tal vez es importante situar que normas de citación hay, las que ustedes se puedan imaginar. Si ustedes abren en internet y ponen normas de citación, fácil se encuentran 3000. Evidentemente son las de uso más extendido, las que son las que garantizan, yo diría que la actualización y las que están al día con toda la información. Esa es una de las ventajas o una de las virtudes que tiene APA a pesar de todas las críticas que se les pueda hacer. En el caso de Costa Rica es ampliamente conocida em, y justamente tiene esa virtud. Cada vez que sale algo nuevo, inmediatamente hay un espacio en sus redes sociales, en su sitio web, y eventualmente todo eso se va a ver condensado en el manual que es el que termina siendo un libro impreso, y rápidamente entonces nos van dando la guía de cómo ir haciendo la atribución de ideas dependiendo de las fuentes que hemos consultado. Para darles un ejemplo, cuando Twitter cambió, ya no me acuerdo la cantidad exacta, pero cuando Twitter cambió eran de 100 y pico de caracteres a 200 tal, un par de días, 3 días después ya APA nos estaba diciendo qué y cómo hacer el uso adecuado de ese cambio. Hay hasta una regla para hacer una cita adecuada de un meme, entonces con eso les digo cómo cada vez se nos van incorporando nuevas fuentes, pero también cómo cada vez es necesario ir estandarizando cómo mencionar. Entonces, esas convenciones se van a volver importantes y usualmente son las que nos dan dolor de cabeza, porque dentro de ese cumplimiento de la convención, pues hay una serie de detalles que hay que ir cumpliendo y regularmente tratamos de aprendérnoslos de memoria y la realidad es que no debería ser el caso. Lo que debemos es entender cómo funcionan para que cuando nos toque construirlos después ya podamos hacer una reproducción adecuada de la información. Sin duda, entonces, esta ética de la atribución pasa por mencionar cuáles fueron las fuentes que consultamos, eh, pasa por usar una norma de citación. Evidentemente, se trata de evitar el plagio y vamos a ver que hay otras muchas malas prácticas en las que podemos caer digamos, en la omisión de utilizar o al omitir utilizar alguna de estas convenciones, alguna norma de citación. De forma importante, hacer este buen uso y hacer este reconocimiento de las fuentes que hemos consultado se va a traducir en una de las formas de medición de impacto más importantes, no necesariamente la única y probablemente cada vez una complementaria de muchas otras, no la más importante necesariamente, que es la cita y el conteo de citas. Entonces, ahora más adelante ustedes verán que si yo hago un buen uso y una buena construcción de una cita y de una referencia, definitivamente eso va a verse reflejado en cómo esa persona que fue citada y consultada
va a tener un impacto en la manera en la que se cuentan las citas que se le pueden atribuir. Esto en muchos sistemas de calificación académica, en muchas formas de valorar el prestigio y el impacto de una persona académica, va a tener una relación directa, que es justamente la cantidad de veces que ha sido citado cada uno de sus trabajos, porque en alguna medida refleja cuántas personas se han apoyado en esas consultas para poder seguir construyendo conocimiento. Y yo siempre utilizo esta imagen de Google, que se la van ustedes a encontrar. En cuanto idioma haya, va a estar esta frase que ustedes ven ahí señalada con la flecha. Y un poco, de alguna forma, resume de qué se trata este tema de la atribución. Y nos dice a hombros de gigantes. Y un poco lo que nos recuerda es este proceso en el que cada vez que nosotros nos apoyamos en consultar lo que ya alguien más ha generado para poder generar nuestro propio conocimiento, pues no estamos haciendo otra cosa que apoyándonos en los hombros de gigantes que además se apoyaron en los hombros de otros gigantes, y así sucesivamente podemos establecer como esa cadena virtuosa de gestión de conocimiento. Y al final yo creo que todos deberíamos poder aspirar, eso es algo que todos deberíamos procurar, y es que eventualmente después seamos nosotros algunos de esos gigantes sobre los cuales otras personas se apoyen para seguir generando conocimiento. Em, Avanzamos un poquito entonces. Dentro del contexto de qué es la normalización o la estandarización, vamos a ir entendiendo algunos elementos importantes. Uno de ellos es que buscamos la manera uniforme de comunicar y de mencionar la producción de otros, de terceros, pero también la propia. Eh, También le apuntamos a desambiguar términos, esa palabra usualmente la usamos mucho en edición, quitamos la ambigüedad, quitamos las dobles interpretaciones, vamos directamente a la manera más clara en la que podamos comunicar la información, y eso pasa también por utilizar algo que también llamamos mucho en edición o utilizamos mucho en edición, que es el vocabulario controlado. ¿Qué significa eso? Que usamos una batería o un menú de palabras em, que puede ser amplio, no significa que sean poquitas, puede ser amplio, pero que sabemos que van a apuntarle específicamente a esta información a la que nosotros vamos a hacer referencia. ¿Qué significa o qué ejemplos son vocabulario controlado? Por ejemplo, cuando yo en un trabajo pongo las partes y las secciones de ese trabajo, si yo uso la palabra introducción, estoy usando vocabulario controlado. Si digo marco teórico, marco de referencia, marco metodológico, metodología, método, todas esas son palabras que van a referirse a cosas específicas y que no importa si nosotros estamos en Costa Rica, en Portugal o en China, todos sabemos a qué le apuntan esos términos. En el caso específico de las normas de citación, cuando decimos una cita, vamos a saber qué es. Si decimos que es una cita parafraseada, una textual, estamos usando vocabulario controlado y estamos apuntándole específicamente información particular. Entonces, dentro de digamos, esa línea de desambiguar, justamente son todos estos términos y el uso apropiado de ellos los que nos van a ayudar a ir siempre por esa línea de comunicar de manera estandarizada y uniforme, por tanto, accesible para todos y todas la misma información. Em, y otra de las cosas que nos apunta a este uso de convenciones, de estandarización, de normalización, de vocabulario controlado, es que justamente cuando yo no me dedico a ver qué título rimbombante pongo, o en el caso de la parte estética de un documento, cuántos estilos le pongo, si negrita, si tamaño de letras, si cursiva con negrita, si sangría, si márgenes de tal. Cuando yo saco esos elementos de la discusión, del entorno, entonces realmente como persona lectora me puedo concentrar en el contenido. Entonces, si yo limito el uso de este vocabulario controlado, utilizo un lenguaje visual adecuado o básico que me dé los tips necesarios para entender qué tipo de información estoy recibiendo, y alejo todos estos elementos y todo este ruido de la información, entonces de verdad puedo empezar a concentrarme más y a hacer un mejor aprovechamiento del contenido que se me está ofreciendo. Y finalmente, un valor muy importante que tienen, en este caso, las referencias en particular, dentro de este conjunto, de esta interacción entre citas y referencias, es que me van a permitir como persona lectora de un documento ir a localizar esa información en donde esté alojada, o ir a identificar dónde está o dónde hay más información sobre esto que encontré referido de forma puntual en un trabajo de alguien a quien esté consultando. Esta ética de la atribución entonces implica varios elementos. Uno de ellos es, primero, que demos crédito
Eso es indicar básicamente las fuentes y referencias. Eh, También pasa por obtener autorizaciones. Por ejemplo, cuando yo tengo que usar el uso de la imagen, particularmente en las personas, es muy importante tener autorizaciones. Cuando estoy trabajando con imágenes, eh, y por imágenes, vean que tenemos una variedad bastante amplia. Podemos hablar de fotos, de figuras, de tablas, de mapas, de diagramas, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que nos garanticemos que estemos usando la información que se nos autoriza para, digamos, utilizar. Y en el caso nada más subrayo que cuando se trata de personas y son personas menores de edad, todavía tenemos que ser muchísimo más rigurosos con el uso de esas autorizaciones o la obtención de esas autorizaciones, precisamente por lo obvio, porque se tratan de menores de edad. Entonces, aquí hay que tener algunos cuidados, particularmente la siguiente, para quienes van a estar conmigo en el seminario de investigación, un poco una de las tareas con las que vamos a trabajar en el diseño metodológico del TFG va a pasar por analizar todo este tipo de variables. Otro de los elementos que vamos a considerar es la veracidad con la que se trabaja, que no es otra cosa que alterar información. La podemos alterar de muchas formas, quitando un punto decimal, omitiendo poner un sí o un no en una frase, cambiando un número en un resultado, poniéndole un decimal de más a algo para que obtenga una significancia. Hay muchas formas que parecerían casi que inocuas e inocentes o poco significativas, que podrían cambiar el contenido o el sentido de la información, por lo cual parece que es muchísimo más sencillo de lo que uno podría imaginarse caer en una mala práctica de este tipo. Entonces hay que siempre trabajar con veracidad, cuidando que toda esta información que nosotros vamos a reportar mantenga esa transparencia y esa claridad. Otra de las cosas que vamos a procurar es proteger la identidad de las personas que son participantes, informantes o sujetos de investigación. Hay muchas técnicas para hacer esa protección, pero es parte de lo que vamos a cuidar dentro de esta ética de trabajo. Si por un lado tenemos que trabajar con veracidad, también vamos a evitar que se falsifique la información. Evitaremos manipular datos, cambiar o omitir resultados. Y por supuesto, otro de los elementos que nos trae, y probablemente el que más cuidamos o el que más asociamos al tema de la citación, es evitar el plagio. En cuanto a este tema, de forma muy concreta, podríamos decir, o muy genérica, plagiar es copiar o apropiarse de las ideas o de la producción de terceros sin citar textual o parafraseadamente a esa fuente. Eh, Dicho de otra forma, es no reconocer la autoría de otros o alterar el trabajo de otros para que coincida con nuestro propio discurso, nuestra posición. Podría también darse cuando resumimos o reacomodamos o cambiamos algunas palabras de forma dispersa, sin anotar que finalmente el texto base sobre el cual estamos haciendo todas estas alteraciones no nos pertenece. Eh, Siempre es importante recordarles que el plagio es una falta penada por ley y que en el caso particular de nosotros que estamos en la Universidad Nacional tiene reglas claras, tanto para estudiantes como para funcionarios. Entonces, sin duda es una de las tareas que más nos ocupa como ¿qué diría yo? Como en un segundo nivel de trabajo, en un nivel paralelo, el procurar que toda esa producción que vamos a acompañarles a hacer y que la propia producción que hacemos los profesores y las profesoras en la UN garantice que no vamos a caer en estas malas prácticas. Y para eso, pues nos valemos de la ayuda de la tecnología para poder ir detectando que esas malas prácticas no se den. Aquí nada más algunos ejemplos, voy a tratar de pasarlos de forma rápida para no concentrarnos en ellos porque el tiempo lo tenemos bastante concentrado, pero es para que ustedes vean el impacto que tiene esto y para que vean que esto no era algo que sucedía hace muchos años, sino que nos sucede todos los años. Yo casi que he terminado haciendo una especie de colección de noticias sobre plagio, justamente alrededor de dar este tipo de charlas. Esta, por ejemplo, es del 2018. Es un caso de una ministra, la ministra de Salud de España, si no me equivoco, habría sido la ministra a la que le habría tocado atender toda la emergencia de COVID en España si no hubiera sucedido, que en su tesis de, si no me equivoco, era de maestría,
Después de graduada, siendo ministra, le identificaron o le detectaron que había cometido plagio. Y vean ustedes estos datos que están allí en el texto en medio abajo. Esto sucedió en 1997 y se lo detectaron en el 2018. En el caso particular, y este lo traigo en particular, no solo por el impacto al prestigio de una persona que estaba en un rango ministerial dirigiendo la política de salud de un país, sino porque está asociado a una tesis de unas autoras costarricenses de la Universidad Nacional. Y en el caso específico, la tesis tenía otros puntos de plagio, pero en el caso particular de esta tesis de estas estudiantes del IEM, era un párrafo lo que les transcribió sin haber reconocido su autoría. Esta profesional, con un futuro probablemente muy prometedor, tuvo que renunciar a su puesto y por supuesto se vio afectada directamente no solo en su prestigio, sino en su estabilidad laboral. Este es un caso muy, casi que uno diría gracioso, que se discutió y se ventiló en redes sociales. Es del 2020, de forma muy rápida, una persona divulga o denuncia en redes sociales que un trabajo que ha hecho para una institución específica fue plagiado en su totalidad por una estudiante de la universidad que ustedes ven en eso luego que está allí. Y esta persona de forma pues yo no sé si imprudente o en alguna forma ignorando mucho el contexto y el problema en el que se estaba metiendo, se defiende en redes diciendo que ella había pedido permiso para el uso de la información, ¿verdad? Ya desde allí hay un tema complejo en el sentido de cómo usamos la información, porque si la usamos es para consultarla y para decir que la hemos consultado, no para copiarla textualmente y presentarla como propia. Entonces, vean que inclusive esta persona pone allí un pantallazo de la carta donde le autorizan el uso y la consulta de la información, que es muy diferente a apropiarse de los datos. Y ustedes saben que en redes sociales la gente es bastante, ¿qué diríamos?, incisiva, y se dieron cuenta, mapeando toda la información de la tesis, que la dedicatoria de esa tesis también había sido plagiada. Entonces, no me voy a poner a leerla aquí, que es bastante graciosa y dramática, pero hasta la dedicatoria que puso esta persona en su tesis la había tomado de un ejemplo de dedicatorias que estaba en un sitio que, digamos, en el espacio académico utilizamos mucho, que es academia.edu. Entonces, vean ustedes cómo se vuelve complicado el escenario, no solo por quedar uno expuesto en su prestigio, digamos, inclusive con riesgos laborales, con la posibilidad de una sanción, sino que además cuando involucramos a otras partes, por ejemplo, a la institución que permitió que eso sucediera, empiezan una serie de cadenas de cuestionamientos muchísimo más complejas que solamente el haber quedado uno evidenciado en una mala práctica, ¿verdad? Entonces, hay muchas aristas que pueden verse involucradas en un escenario de estos y otra vez por aquí el mensaje que probablemente les voy a reiterar mucho es hay que cuidarse de no caer en estas malas prácticas, de evitarlas al 100% porque podría ser que digamos, de forma inmediata nos genere problemas, pero si no suceden de forma inmediata, vean cómo a la ministra de Salud de España muchos años después le vino a generar un problema tan severo como el que les comenté. Vamos a ver. Este es uno de 2020 también, en plena pandemia. Hay una denuncia que se hace pública evidentemente, pero se hace a CONARE sobre un libro publicado en la editorial del Tecnológico con participación de académicos de la UCR, del Tecnológico y de la UNA. Y esta instancia que denuncia dice, bueno, aquí no solo hay irregularidades, sino que hay evidente plagio. Hay inclusive, antes de la investigación que se realiza, un descargo de las personas editoras de este libro diciendo que nada de eso se estaba dando, cosas por el estilo. Finalmente, ante la preocupación, CONARE manda a hacer un estudio, le pide a uno probablemente de los académicos más importantes de la Universidad Nacional, que es experto en la materia, que haga una valoración y en paralelo le piden a una persona a una abogada experta en el área, hacer la investigación desde la perspectiva legal y pues
evidentemente se comprueba que no solo hay plagio en lo que la instancia que había hecho la denuncia había señalado, sino que lo había en términos de traducción, es decir, se habían tomado textos, se habían traducido, se habían puesto en español, no se había reconocido la fuente original y además de eso había plagio en imágenes, y había plagio en, bueno, en imágenes, en tablas y en figuras, por decirlo de alguna forma. Y pues, si ustedes ven en ese primer plano, lo que hay es una serie de carpetas de Drive. Toda la información fue compartida públicamente, es decir, yo pude entrar allí, tomar este pantallazo, abrir toda la información, ustedes mismos lo podrían hacer. Entonces vean cómo al final del día, eh, no solo la tecnología nos permite hacer la detección, sino que además nos permite compartir y llegarle a este nivel de detalle y no quedarnos solo, si ustedes quieren, entre comillas, coloquialmente con el chisme de que eso pasó, sino ir de verdad a encontrar la información y a indagar y a comprobar efectivamente que eso sucedió. El informe que hace el investigador asignado para revisar el contenido es como de 40 páginas. De esas 40 páginas, unas 5 son la carta donde explica la información y las otras 35 son las tablas de comparación de todo lo que se encontró mal en esa publicación. Entonces, imagínense ustedes qué complicado para todas las personas relacionadas con la autoría de este documento eh, verse expuesto de esta forma en malas prácticas tan graves. Y ya digamos, después de esto, pues ni el semanario que es el que cubre esto primariamente, ni el mismo CONARE, pues han comunicado más digamos, en qué terminó, si hubo sanciones específicas o cómo se abordó el tema. Pero en el momento en el que se recopiló y se ventiló toda esta información, pues había una preocupación particular, que es una que hemos tenido extendida hasta nuestros tiempos, que es todo este cuestionamiento que se hace a las universidades y el uso público de fondos y todo esto. Entonces, imagínense otra vez cómo una mala decisión a la hora de tratar contenido de terceros puede venir a impactar y a aumentar la complicación de escenarios de discusión como los que tuvimos en 2020 y que todavía hoy en 2023 estamos, digamos, discutiendo. Y esto también para que lo vean desde la perspectiva de las imágenes, este es de este año. Hay un pintor que se llama Howard Lyon o Lyon, no sé cómo lo pronuncia, que le dice a este sitio en particular que está haciendo una imagen de una de mis pinturas en su sitio si no me han pedido permiso, ¿verdad? En la cadena de tweets de este pintor muestra la imagen en el sitio web y este sitio web es simplemente un sitio de estos donde uno pone, por ejemplo, palabras clave, le pide un estilo de pintura, le pide y te genera por medio de inteligencia artificial una imagen en particular. Pero como ustedes verán, las imágenes que está usando para promocionar ni son generadas por la inteligencia artificial, ni están autorizadas por sus verdaderos autores para estar allí. Entonces vean ustedes cómo esta persona, este pintor, identifica una reproducción parcial de su imagen y además publica la imagen completa para que la gente sepa que de verdad pues había una pintura detrás y no era ni algo que generó la inteligencia artificial ni algo que tenía permiso. Pero si ustedes ven en esa primera imagen hay más figuras o hay más ilustraciones. Y otra vez, como en redes sociales la gente es bastante incisiva, pues otra de las personas que participa de la conversación nos dice, vean, y además no solo tomó su imagen, sino que además está usando imágenes licenciadas de DC Comics y tampoco probablemente tienen permiso para utilizarlo. Entonces vean cómo esto puede generar no solo la exposición pública, sino el problema en este caso, sin duda DC Comics no se iba a andar digamos, con aguas tibias y probablemente pues allí haya una demanda por el uso por la infracción del copyright de esas imágenes. Entonces, estos son algunos ejemplos para ilustrar un poco eh, cómo esto es más frecuente de lo que pensamos, pero también cómo hay que cuidarse de no caer en las malas prácticas para evitarnos disgustos y problemas en nuestro futuro inmediato o en el largo plazo. Dentro del plagio hay una variante que es el autoplagio, que es cuando nos plagiamos a nosotros mismos. Eh, lo vamos a entender como cada vez que yo retomo un trabajo que ya he publicado o partes de un trabajo que ya he publicado y las presento en un nuevo trabajo como si nunca antes las hubiera publicado, como si fueran nuevas. Y allí, pues básicamente
lo que sucede es que durante muchos, en muchas prácticas, pues uno lo que piensa es mío, yo lo produje, lo puedo usar cuantas veces quiero. Sin duda se puede hacer. Lo que pasa es que yo transparentemente tengo que decir, ok, esto lo publiqué hace 10 años, o hace 5, o en el trabajo que acabo de publicar, o en el libro tal, y lo voy a traer a colación nuevamente. Entonces, es una de las, probablemente de las prácticas en las que podríamos caer con mayor facilidad justamente por esa interpretación. Em, y pues hay que evidenciar que se trata de una mala práctica. Hay algunas variantes como el texto reciclado que son de uso reciente, que nos hablan de ciertos materiales o de ciertas partes de los materiales que vamos generando que no pueden ser dichas de una forma diferente a lo que ya se dijo. Por ejemplo, cuando estamos diseñando una metodología y tenemos allí elementos particulares que describir, pues yo puedo tener una investigación que tiene 3 o 4 artículos, que tiene un libro o un capítulo de libro, que tiene una ponencia, y no importa que estemos hablando de objetivos diferentes, al final el desarrollo metodológico termina siendo siempre el mismo. Entonces va a haber un momento en el que ya yo no puedo decir las cosas de manera diferente. Entonces hay reglas para poder utilizar esos elementos sin que se consideren autoplagio. Y uno de ellos es la transparencia, de decir, bueno, esto pertenece a un cuerpo de investigación mayor, hemos utilizado este diseño, está publicado en tal, estamos trayendo una parte de esos elementos a esta publicación. Y siempre ven que lo que media es la transparencia y decirlo, de adelantarnos a decirlo para que no entren las suspicacias y no se interprete que estamos tratando de hacer pasar documentos o textos o contenidos ya publicados por nuevos. Además de esto, hay otras malas prácticas que podemos encontrarnos por allí. Una de ellas es, por ejemplo, integrar a personas que no han participado en nuestros procesos de investigación ni han trabajado con nosotros como si fueran autoras de nuestros contenidos. A eso se le llama autor regalo o autor invitado. Usualmente el autor regalo es cuando nos hemos puesto de acuerdo y yo le digo, sí, por ejemplo, a José, José, poneme de autora en tu trabajo, y yo te pongo de autor en mi trabajo, y en vez de tener un trabajo cada uno, tenemos dos, y nos ponemos de acuerdo. El autor invitado puede ser inclusive cuando tomo a personas de alto prestigio académico y las pongo como autores de mis documentos sin siquiera haberles consultado. Es probable que esas personas ni siquiera sepan que su nombre ha sido involucrado en un documento en el que no han tenido relación y por increíble que parezca, es más común de lo que ustedes se imaginan que este tipo de cosas sucede. Y suceden particularmente porque justamente en el afán de contar citas y de aumentar las cuentas de citas, el nombre de una persona prestigiosa puede lograr ese impacto o ese efecto, ¿verdad? Entonces hay gente que pues se olvida de sus escrúpulos y toma este tipo de decisiones para mejorarse sus escenarios de citación. Y el efecto contrario también es una mala práctica, que es el eliminar a las personas que sí hicieron trabajo. A esto se le llama autor fantasma. Y no es el caso de nuestras disciplinas necesariamente, pero en las disciplinas relacionadas con las ciencias exactas, con las ingenierías, con las ciencias de la salud o ciencias de la vida, sí es más común encontrarse escenarios donde tenemos al estudiante asistente de laboratorio o al investigador o investigadora junior, al amateur, el que está empezando, que es al que le va a tocar hacer todas las tareas más pesadas de trabajo y que de pronto no aparezca como autor de un documento, habiendo sido quien lo escribió, quien hizo el procesamiento de la información, quien participó activamente en la investigación. Y al final, como es la persona nueva, como es la que tiene que ganarse el derecho de piso y cosas por el estilo, omiten su participación en las autorías. Entonces, ambas cosas, ambos extremos, son considerados, tanto el integrar como el excluir, son considerados malas prácticas. Ya entrando a la norma de citación, es importante entender esta relación de estos elementos que ven ustedes allí en el diagrama. Tenemos la cita, que es el contenido que vamos a trabajar. Puede ser una cita textual o parafraseada. Siempre va a estar ubicada dentro del texto y va a estar acompañada de la fuente. La fuente va a hacer referencia a las personas autoras y al año, que son los dos elementos con los que nosotros vamos a vincularnos después con la información de la referencia. Siempre, como les decía, están junto con la cita. Y finalmente vamos a tener la referencia, que es el tercer elemento de este trío, que va a estar por convención, por regla, por uso común,
al final del documento, en esa lista de referencias. Y con estos tres elementos es con los que logramos de alguna forma cumplir el ciclo o cerrar ese acometido, esa tarea o ese objetivo de hacer un uso ético y atribuir la información de terceros que hemos consultado para nutrir nuestro trabajo. Les decía entonces que tenemos dos tipos de citas, que son la parafraseada y la textual. La textual es la transcripción literal de la información que yo me he encontrado en algún sitio, en algún texto en particular, y traerla de forma literal a mi documento. La parafraseada es cuando yo he leído porciones de documentos, un documento completo, algunos párrafos de ese texto, y he puesto en mis propias palabras, he interpretado, he planteado desde mi propio vocabulario, eso que yo leí o eso que un tercero propuso, eh, ha dicho y yo lo he plasmado, digamos, con mis propias palabras en mi texto. La manera en la que vamos a diferenciarlo es agregando ciertas características y ciertos detalles a la cita textual y dejando una mención un poco más sencilla en la parafraseada. Básicamente entonces son estos que ustedes ven aquí gráficamente. En la cita parafraseada siempre vamos a considerar el primer apellido de la persona autora. Si son más, evidentemente incorporaremos ahora las reglas de cómo citamos a más autores, ya lo veremos. Siempre vamos a indicar el año. Como estoy utilizando mis propias palabras, entonces no voy a utilizar comillas. Y como no estoy haciendo referencia necesariamente a un número de página específico, tampoco voy a colocar un número de página. En el caso de la cita textual, voy siempre a mencionar los apellidos de las personas autoras correspondientes, voy a indicar el año y por supuesto, como voy a hacer una transcripción específica, allí sí voy a indicar un número de página y voy a entrecomillar la información que he transcrito. Allí, por ejemplo, es importante hacer ver que si nosotros estamos consultando documentos en línea, evidentemente allí lo que tenemos es como una única página que yo voy navegando de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, haciendo lo que llamamos regularmente un scroll. Y entonces, pues ahí no tiene sentido hablar de la página 1 todas las veces. Entonces, hay algunas otras técnicas, por ejemplo, utilizar el número de párrafo donde está la información o hacer una combinación de subtítulos con número de párrafo cuando los documentos son muy extensos o muy largos. En esta imagen que ven ustedes aquí está la estructura base de una referencia. Probablemente yo diría que si tuviera que seleccionar la diapositiva más importante de esta presentación es esta, porque aquí está como la estructura genérica de cómo construir la referencia. En principio, entonces, aquí está lo que tenemos que saber para que todas esas veces que vamos a estar consultando y rápidamente necesitamos los datos para posteriormente construir con todo detalle la referencia, aquí está lo que no debemos olvidar recuperar. Y son estos 4 elementos. El primero de ellos es quién, que básicamente hace alusión a la persona autora, cuándo es ese año o la fecha en la que la información que estamos recopilando fue publicada, el qué, que es justamente el nombre del contenido que estamos consultando, y el dónde, que es la ubicación. Lo podemos ver como una serie de preguntas, pero vean ustedes allí en el diagrama de abajo, ya dentro de la lógica y la estructura y la secuencia de una cita, perdón, de una referencia. En este caso particularmente el orden es el de APA. Entonces, otra vez, el qué es la autoría, el cuándo es el año, el qué es el título y el dónde puede ser la casa editorial cuando estamos hablando de material impreso o puede ser una dirección URL. Aquí vean que yo les he puesto unas flechitas que señalan a los puntos, porque esos puntos van a empezar a ordenarnos la información. Entonces, cada vez que nosotros vamos colocando un punto dentro de la estructura de una referencia, es justamente porque vamos a hacer el cambio de la información. Es decir, el punto que nos separa la autoría del año nos avisa justamente eso. Lo que esté antes de este punto son los autores, lo que esté después de este punto, entre paréntesis es el año, después de ese punto vendrá la información del contenido y después de ese punto vendrá la información de dónde localizarlo. Aquí nada más hacer la salvedad entonces de que las direcciones URL, que usualmente son el último elemento de una cadena de referencias para material electrónico, no llevan puntos. Si nosotros incluimos un punto al final, básicamente estamos alterando la dirección y probablemente entonces si la gente la copia o le da clic, no va a llegar al sitio correcto por la presencia de ese punto. Entonces, cuando hay una dirección URL, no ponemos punto al final.
Esto me lleva entonces a la importancia de las puntuaciones y de los elementos de estilo en la norma de citación. Usualmente son este tipo de detalles los que más dolor de cabeza dan, los que la gente trata de aprenderse de memoria, que como les he mencionado antes no tiene el caso. Lo que hay que saber es que son importantes y que cuando ya vamos a construir la referencia, ahí sí tenemos que guardar la fidelidad y la secuencia de estas puntuaciones para que la comunicación de esa información sea la adecuada. Cada uno de estos signos de puntuación que están allí tiene un sentido y tiene un valor dentro de la construcción de una cita o una referencia, además de la cursiva. Em, a las personas les va a ayudar cuando las incorporamos a la lectura de esta información a entender esos contenidos. Nos va a permitir saber que lo que está entrecomillado es una cita, que si le he puesto unos corchetes estoy agregando una información para aclarar algo, que si he puesto unos puntos suspensivos es porque omití alguna información, que si he separado con punto y coma probablemente estoy hablando de diferentes fuentes dentro del texto, pero que si está en la referencia se refiere a varias o una cadena de entidades o instituciones que hacen la labor de entes editores, que cuando yo utilizo cursiva en una referencia estoy haciendo alusión a una parte de la información en el contenido específica, ahora lo veremos más adelante, pero entonces todo tiene sentido. Y como si fuera poco, no solo nos da información a nosotros, los lectores o las lectoras, personas, sino que además para las computadoras, para las máquinas, tiene un sentido también. Y si lo hemos hecho bien, eso ayudará a que el conteo de citas, la forma de búsqueda y encontrar información o resultados para las búsquedas sea muchísimo más eficiente. Entonces, vean que aquí entonces ya le vamos agregando muchísimo más valor a todos estos elementos que parecerían nada más tener una única capa que es la de la puntuación regular del texto. Para una norma de citación, para la lectura en una computadora o en una máquina tienen muchísimos más valores o muchísimas más lecturas que solo la que hacemos desde la semántica y desde las personas. Hablando de las autorías, que es uno de los segmentos que vamos a encontrar tanto presente cuando citamos en el texto como cuando mencionamos las referencias en la bibliografía o en la lista de referencias, eh, lo que vamos a ver aquí es lo que nos propone APA 7, que es una simplificación de muchas variantes que tenía en sus ediciones anteriores. Antes había una forma de hacerlo si teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 autores, cada una tenía algún grupo de variantes. En este caso, APA 7 nos ayuda a simplificar esto. Y lo que quiero entonces en esta tabla es que vean esa síntesis de cómo mencionarlo. Aprovecho también para hacerles ver que tenemos dos formas de mencionar esta información en el texto. Llamamos a una de ellas la cita narrativa, que es cuando regularmente decimos, bueno, el autor tal, en el año tal, propone todo esto. Entonces, cuando el autor está y es parte de la narrativa del párrafo que estamos leyendo, entonces se presenta la información tal como la ven ustedes en el primer ejemplo, es decir, los apellidos de esas personas autoras van a estar fuera del paréntesis, solo el año estará dentro del paréntesis. Después tenemos la cita parentética, que es cuando nos estamos concentrando en el párrafo, en hablar de los contenidos, y dentro del paréntesis quedará anotado de dónde proviene la información parafraseada sobre eso de lo que venimos hablando, pero no tiene el nivel de protagonismo que el contenido, en este caso, no lo lleva el nombre de la persona autora. En el caso de un autor, todas las veces esto va a funcionar de la misma forma porque es un único grupo de apellidos, presenta los dos o un único apellido. Entonces siempre, en todas las veces, no importa cuántas veces aparezca esa persona mencionada en nuestro texto, todas las veces haremos uso del apellido y del año de la obra a la que estamos haciendo referencia. Cuando tenemos dos autores va a pasar lo mismo, pero aquí tenemos un detalle específico y esta es una cosa que estandarizó APA en su versión 7, que tenía muchas versiones para el español y tenía otras versiones para inglés y para otros idiomas. En este caso queda unificado y creo que en ese sentido nos ayuda a simplificar un poco el entender y no recordar que deben haber X, Y, Z variantes dependiendo del idioma en el que estemos leyendo la información o en el que la estemos escribiendo. Entonces, en el caso de la cita narrativa, vean que decimos para dos autores, el apellido del autor 1, el apellido del autor 2, y unimos esto
por medio del i, cuando es narrativa. Cuando estos dos nombres están fuera del paréntesis, utilizamos i. Cuando están dentro del paréntesis, usamos esta figurita que todos conocemos como el colocho que está encima del 6 en el teclado. Ese colocho se llama ampersand. Allí se los pongo al costado de la tabla y les pongo la imagen un poco para que vean, esto es anecdótico nada más para el conocimiento general, la evolución que lleva de la palabra et, que es i en francés, a una simplificación de la figura a este símbolo que ahora utilizamos tanto y que sigue significando lo mismo que et en francés, i. Y entonces, digamos, esa es la evolución del símbolo para que lo conozcan, pero para efectos nuestros vean cómo a partir el uso de los apellidos dentro de paréntesis, en vez de la i, si estuviéramos hablando en inglés tendríamos el and y el ampersand, si estuviéramos en francés el et y el ampersand, utilizamos el i para fuera de texto y cuando las referencias de la información de los autores va dentro de paréntesis usamos el ampersand. A partir de aquí es cuando APA hace la mayor simplificación. De todas esas variantes que tenían por número de autores, ahora lo que nos dice es, si usted tiene de 3 a 20 autorías, usted en el texto, desde la primera vez va a decir el apellido 1 y va a utilizar la frase et al para decir y otros, y va a indicar el año. De la misma forma, va a colocar la información dentro de paréntesis cuando la cita sea parentética y lo hará la primera vez y cualquier otra vez. Esto si tenemos de 3 a 20 autorías. Además nos indica en esa cantidad, entre 3 y 20 autorías, evidentemente, a todos cuando estemos haciendo las referencias, sí vamos a mencionar todos los nombres. Nos los vamos a simplificar en la mención en el texto, pero en la referencia, cuando la construyamos, allí tienen que estar mencionados los 20 o cualquier cantidad que esté entre 3 y 20. Pero además nos dice, si ustedes tienen textos que tienen más de 20 autores, entonces van a colocar los nombres de los primeros 19, después pondrán puntos suspensivos y colocarán el nombre del último. Eso en cuanto a la referencia para que lo tengan allí presente. Esto es muy común en algunos textos o artículos de investigación cuando la investigación es internacional, típico de, por ejemplo, de periodo de COVID, cuando se hacían estudios internacionales, donde participaba una cantidad importante de personas de diferentes países. Entonces, de verdad que hay textos, por ejemplo, que tienen, hay un texto muy anecdótico que tiene, deben ser como unas 70 páginas, 5 son artículos y las otras son todos los nombres de todos los autores que han participado en la investigación, ¿verdad? Entonces es un poco complejo el mencionarlos de Una esa forma, de pregunta, ahí y adelante. gracias. Nada más para ver si entendí bien este punto 3. Si son de 3 a 20 autores, entonces se procede, digamos, con el apellido 1, et al, ¿verdad? Y todo lo demás, todo eso es súper entendido. Y según indicó, se copian hasta los 20 autores en la referencia, En ¿correcto? la referencia, correcto. Ok, Los menciono a todos. Ajá, cuando son entonces más de 20, ajá, menciono en la referencia solo 19 y pongo los puntos suspensivos y la última. correcto. Y en la cita, en el texto, seguiré usando el apellido del primero, et al y el año. Ok, perfecto, pero en la referencia sí, siempre copio 20, o sea, 19 Sí, puntos suspensivos y el último. correcto. Gracias. Ok, listo. Y cuando tenemos casos y escenarios tan grandes como el que les acabo de comentar, entonces usualmente lo que sucede es que la gente dice, bueno, no nos vamos a poner tantos, vamos a ponernos un grupo, un nombre de investigación, un grupo, y a partir de eso, esa va a ser nuestra autoría. Eventualmente después habrá un sitio web o un lugar donde tengamos alojada la información y ahí estará el nombre de todas las personas. Entonces ese grupo puede tener un nombre que inclusive tenga siglas. Aquí APA lo que nos dice es, la primera vez menciona el nombre completo del grupo con las versiones que ya sabemos, todo dentro de paréntesis, o el nombre del grupo afuera con el año en paréntesis. Y si hay siglas, podemos utilizar también la misma figura. Y finalmente también es importante hacerles ver que dentro de las autorías, las instituciones pueden ser autoras también. No necesariamente, a pesar de que al final del día escribe una persona por esa institución, quien toma la figura o la posición de autor es la institución. Clásico, la UNESCO, la OCDE, son de las que usualmente más se mencionan y son UNICEF de carácter internacional, la ONU, y son
digamos, de conocimiento general. Entonces, ese tipo de instituciones también pueden ser autoras y se mencionan con las mismas reglas que ya hemos visto. Podemos tener el nombre completo, podemos hacer uso de las siglas. En cuanto a los tipos de fuentes, tal vez aquí lo que quiero rescatar es que en la academia nosotros utilizamos fuentes que han sido avaladas o filtradas por alguien que nos ha dado un visto bueno, que ha dicho sí, ok, este contenido está bien desarrollado. Y justamente las utilizamos porque ese aval es el que nos da certeza de que el proceso de construcción de conocimiento que hay detrás de ese documento ha seguido las reglas, ha seguido convenciones, es, digamos, es serio si ustedes quieren para calificarlo de alguna forma y entonces nos da la certeza de que estamos usando información correcta. En términos generales, estas fuentes que ustedes ven aquí son las que más regularmente usamos en la academia y está su correspondiente filtro. Un artículo de revista tiene arbitrajes por pares expertos, un libro o un capítulo de libro pasa por un consejo editorial, un artículo de periódico tiene un editor o un consejo editorial, una tesis ha sido filtrada por un tutor, por un lector, por un proceso de defensa. Un programa o un plan de estudio tiene comisiones académicas curriculares que revisan. Las leyes y normativas han pasado por comisiones, por consultas a expertos y por votaciones. Entonces, estos son ejemplos de fuentes que tienen esas características y son de uso común en el tipo de conocimiento que nosotros generamos en la academia. Acá está el resumen de cómo se construyen las referencias de esas fuentes que acabamos de ver. Voy a hacerles ver algunos elementos importantes que son los que he marcado allí para que otra vez vayamos construyendo desde la lógica la importancia de estos elementos que hemos ido colocando, no solo los signos de puntuación, sino la cursiva y como vimos también el ampersand. Entonces vamos a ir haciendo referencia a ellos. Estas son las versiones más genéricas. Pueden ustedes encontrarse dentro de cada una de ellas una N cantidad de variantes que evidentemente tendrán sentido solo hasta que realmente nos enfrentemos a ese tipo de ejemplos. Por tanto, ahora lo que les quiero dejar es ese mensaje de esa construcción base. Evidentemente después ustedes pueden echar mano al manual. El manual es un documento de unas 300 y pico de páginas, si no 400, ¿verdad? Entonces es bastante vasto justamente porque cubre de forma muy amplia cualquier variante de esto que ustedes van a ver aquí. Entonces estas son las formas generadoras o genéricas de construir estas referencias. En cuanto al libro, y vean que esto se vuelve, si ustedes quieren, repetitivo, vean que aquí llevamos otra vez esa estructura de esas 4 preguntas que veíamos hace unas diapositivas. El quién siempre será el autor, siempre en cualquier tipo de referencia, en el caso de APA tendrá la posición 1 en la información. Podemos tener, como vimos, construcciones de una única persona o de muchos autores. Podemos tener variantes en la forma en la que está construido el nombre, pero básicamente aquí recuperamos entonces siempre que debe haber un espacio para los apellidos y un espacio para las iniciales. El cuándo para un libro será solo el año, y vean que siempre irá dentro de paréntesis, estará acompañado de ese punto que ya vimos que lo que nos ayuda es a leer el cambio de información. Después tendremos el título, que además de ir completo, de transcribirlo tal cual está planteado en el documento que estamos consultando, no con abreviaciones y no con nuestra versión de más o menos cómo me acuerdo que se llamaba, que eso puede suceder en algunos casos. Voy a transcribir literalmente el título del libro. De forma importante, vean, todo lo que está marcado en ese recuadrito azul son los elementos que llevan cursiva. En este caso, el título del libro la lleva. Y después tendremos el nombre de la editorial, o la dirección URL donde está el documento si es electrónico, y si nosotros tenemos la opción de encontrar un identificador DOI, pues le vamos a dar prioridad al identificador DOI sobre una dirección URL genérica. En el caso del capítulo del libro, lo que tenemos es una versión más extendida o con más información que la referencia del libro, porque aquí vamos a reconocer un doble crédito, vamos a reconocerle el crédito en la primera posición a las personas que son autoras del capítulo del libro que yo estoy consultando. Vean que en este caso, aquí viene otro detalle con el ampersand en la construcción de referencias. Cuando los autores son 2, yo voy a colocar el ampersand, pero cuando tengo más autores, una cadena de 3 o más autores, vamos a utilizar algo que se llama la coma serial. Y entonces,
Voy a saltarme nada más un momento a la referencia de abajo de artículo de revista, que es donde está el ejemplo. Yo pongo el nombre del primer autor, pondré separado por coma el nombre del segundo autor, después pondré la coma para separarnos del último autor, y en vez de decir y, pongo el ampersand, pero vean que ahora está esa combinación de coma con y para 3 o más autores, que no lo hacemos evidentemente cuando hay solo un autor y no lo hacemos cuando tenemos 2 autores, no va esa coma adicional allí. Es como un detallito que APA nos ayuda a uniformar, pero que también tiene sus cuidados a la hora del conteo de autores. Entonces, volviendo a la referencia al capítulo del libro, en la primera posición voy a reconocer a los autores del capítulo, después pondré el año, y después voy a poner la información de dónde está el capítulo. Voy a poner su nombre, que como ustedes notarán no lleva cursiva. Utilizo siempre la frase en para hablar de las personas autoras, de las personas editoras del libro, que aquí pueden ser varios las figuras que utilizamos. Pueden ser organizadores, compiladores, editores, como en este caso. Entonces vean que entre paréntesis, después de los nombres de esas personas, yo coloco la abreviación de cuál es el rol que han tenido, otra vez reconociendo ese crédito. Inmediatamente después coloco el nombre del título del libro, es decir, del documento madre, que en este caso está compuesto de varios capítulos. Yo estoy consultando uno en este caso, pero este es el documento que lleva, o para visualmente distinguirlo, es el que lleva la cursiva, para que nosotros podamos distinguir cuál es el título del capítulo y dónde se encuentra este capítulo junto con otros dentro de un documento mayor. En este caso, entonces, APA lo que nos dice es ese documento madre o ese lugar sombrilla donde están alojados todos estos elementos, pueden ser capítulos, pueden ser artículos, puede ser una antología de varias informaciones. Esa información de ese documento madre, de esa sombrilla, es el que va a llevar la cursiva. Y otra vez en este caso puedo colocar el nombre de una editorial, puedo colocar una dirección URL o un identificador de. En el caso del artículo de la revista, aquí nos volvemos repetitivos, tenemos a los autores, tenemos el año, siempre van a ir en la misma posición. Vamos a tener otra vez de alguna forma un doble crédito, vamos a hacer referencia al título del artículo y vamos a poner el nombre de la revista. El nombre de la revista y el volumen en este caso son los que van a llevar la cursiva. Entre paréntesis vamos a colocar el número de la revista, después pondremos el número de páginas y después de eso colocaremos. Lo más común en este tiempo es que utilicemos una dirección URL porque yo diría que ya es poco lo que consultamos en versiones impresas y de verdad que recurrimos muchísimo más a las versiones electrónicas. Generalmente son en los artículos de las revistas donde vamos a tener la mayor posibilidad de encontrar identificadores de hoy, entonces aquí probablemente ese va a ser el elemento común más importante. Hay muchas variantes dentro de las revistas. Puede ser que ustedes encuentren revistas que solo tengan volumen, revistas que solo tengan número, puede ser revistas que no usen ni volumen ni número, en fin, hay una cantidad de variantes bastante importante. Lo importante entonces de esto, valga el juego de palabras, es que ustedes sepan que pueden encontrarse versiones algo diferentes a esta estructura que está aquí. Evidentemente, si tenemos una revista con un volumen y no hay número, pues ni siquiera ponemos el paréntesis ni ponemos cero, simplemente no ponemos la información. Si es al revés, solo tenemos la revista con número pero no hay volumen, pues el dato en cursiva de un dígito en lo externo de un paréntesis no va, nada más no omitimos esa información. En cuanto a los artículos de periódicos, aquí tal vez la variante que les quiero señalar es justamente la de la forma en la que está la fecha. Aquí sí apuntamos a una fecha muchísimo más explícita, con más detalles, es decir, mes y día, porque los periódicos son de rotación diaria generalmente, o de una rotación de una periodicidad muchísimo más frecuente que cualquiera de las fuentes anteriores que hemos visto. Y aquí APA otra vez nos hace un estándar. Antes teníamos 2 o 3 opciones de cómo queríamos poner la fecha. En este caso, para APA 7 se nos estandariza que lo que vamos a hacer es colocar el año en la primera posición, después separaremos con una coma y diremos el día del mes. El día irá en números, el mes en palabras. Por ejemplo, hoy sería 2023, 12 de enero. Y 12 en números, enero en letras. Aquí estoy dándome cuenta que no le puse el recuadrito azul al título del periódico, pero otra vez dentro de la lógica de ese documento madre que, digamos, engloba o le da sombrilla o cobertura a un montón de datos, en este caso, muchos artículos de periódico, es el título del periódico el que lleva la cursiva.
Colocaremos el número de página. Aquí recordar nada más que a veces las numeraciones de página de los periódicos tienen inclusive letras. Puede ser que tengamos la página 24A o la 24B o cosas por el estilo. Esa letra también la incluimos dentro de la numeración del periódico. Y otra vez aquí, puede ser que tengamos un documento impreso, en cuyo caso no ponemos más información que el número de página, pero si estamos consultando una versión electrónica, también colocamos allí la dirección URL. Ah, En el caso de las perdón, tesis, sí. perdón. Es que tengo esa duda precisamente, tanto en la revista como en el artículo de periódico hay digital. Entonces, en ese caso, en el donde se le da prioridad al DOI o al URL de la revista. ¿Cuál se le da prioridad? ¿O tienen que poner? Cuando ustedes tengan una versión electrónica de una revista y los artículos tengan DOI, ese es el que tiene que tener prioridad sobre una dirección URL. Gracias. Ok. Y valga aquí nada más decir esto. El DOI es una dirección URL, solo que es una estructura particular. Ustedes la van a ver identificada porque siempre tiene un 10 punto y después vendrá una serie de informaciones allí, 10 punto algo. Pero o es simplemente eso, es una dirección URL, pero con una estructura especializada que atiende a cosas que no tenemos que ver aquí, pero que se llaman identificadores persistentes, que lo que garantizan es que la información va a ser encontrada en línea a donde esté alojada allí ese identificador la va a ubicar. Entonces, por eso es que le damos mayor valor que a una dirección URL convencional, que es la que nos sale en la parte de arriba en el navegador. ¿De acuerdo? Perdón, en cuanto Sí, al periódico, cuando es una versión digital no siempre trae el número de página y puede ser omitido. puede ser omitido. Si no está, puede ser omitido. Gracias. Con gusto. Llegamos a las tesis. Otra vez vean que la estructura de la posición de los nombres, el año, va en el mismo orden que ya hemos visto. En este caso, el título de la tesis es el que lleva la cursiva y el resto de la información que ubicamos allí va entre corchetes o paréntesis cuadrados. ¿Qué ponemos allí? El grado académico por el que se opta de forma muy concreta es tesis doctoral o es tesis de maestría o es tesis de licenciatura. No ponemos estas frases que en algunos casos me la he encontrado escrita, tesis para optar por el grado esa lectura tan enorme, tan larga, para una referencia no la ponemos, vamos directo a cuál es el grado académico y ponemos el nombre de la institución a la que, digamos, eh, en la que se presenta o se defiende la tesis. Si hay si hay una dirección URL, pues aquí la ponemos. Generalmente van a estar asociadas a repositorios de las instituciones donde está alojada la información. Hay algunas variantes sobre las tesis. Puede ser que esté en bases de datos que requieran algún número de identificación. Puede ser que más bien haya sido la persona autora de la tesis la que la haya subido a una página personal. Pero básicamente aquí la estructura la respetamos con estos datos que están allí. Y después una fuente que es particular para el caso de APA y que en academia solemos utilizar a veces para hacer sobre todo nuestros marcos teóricos, es el uso de leyes y normativas. ¿Qué nos sucede aquí? Que APA evidentemente está construido en principio de la lógica de qué sucede en Estados Unidos y los segmentos legales de Estados Unidos son relativamente diferentes a los nuestros. Entonces, si allá nos están hablando de estatutos, del bill, del act, etcétera, pues aquí lo que nosotros tenemos son nuestras leyes en el sentido en que las conocemos regularmente. Entonces, no necesariamente la estructura de un estatuto o de un amendment o de un act de Estados Unidos tenga sentido con la información nuestra. Entonces, aquí, otra vez, ¿qué hacemos? Recurrimos a la estructura básica. Colocaremos un autor, en este caso serán institucionales, no, las leyes y las normativas no tienen regularmente un autor persona. Estamos hablando de información cuya fecha es muy importante, entonces aquí sí debemos aludir hasta donde se pueda a la estructura más completa, en este caso, año, mes y día. Generalmente estas leyes tendrán un número, pero si no cuentan con él o por el tipo de legislación que sea, no necesariamente lo tienen, si no cuentan con él, pues evidentemente se omite y el nombre de la ley es el que llevará la cursiva. Y generalmente, quien publica este tipo de información son gacetas o tendrán algún nombre de este tipo que alude más como a una editorial o un lugar de publicación institucional.
Igual que nos sucede con las otras fuentes, cada vez hay más que están solamente en formato, digamos, digital o electrónico, por tanto allí siempre es importante que consideren incorporar una dirección URL. Acá nada más se los dejo, no voy a detallar en ellas, pero para que vean ustedes toda la información de cómo citar en las diferentes redes sociales. Sobre todo con el tema de la virtualidad y de la situación de pandemia, el tema del uso de redes sociales se incrementó muchísimo en la investigación. Por tanto, no descarto que algunos de ustedes necesiten hacer uso directo de qué ha pasado en alguna de estas fuentes, y allí les dejo entonces las estructuras para que las puedan consultar más adelante. En este caso van a encontrarse ustedes que para algunas referencias se usa el PP en relación a identificar las páginas, o P cuando es una única página. Uy, me salté. Y eso va variando, por ejemplo, en los artículos de revista, en capítulos del libro o en los periódicos impresos. No voy a detallarlo aquí tanto, pero lo importante es que sepan ustedes que en estos tres tipos de fuentes hay variantes de cuando usamos explícitamente o incorporamos esta repetición de la letra P para identificar a las páginas y cuando no. Entonces allí están los ejemplos para que ustedes los puedan ver y consultar cuando así lo requieran. Esta me parece una diapositiva importante que es relativa a cuando tenemos fuentes de información o contenidos a los que les hace falta alguno de estos datos que necesariamente deberíamos poder recopilar o utilizar para poder hacer una buena referencia. Entonces, APA nos da también una serie de sugerencias de qué hacer cuando nos hace falta, por ejemplo, un nombre de un autor, cuando nos hace falta una fecha, o cuando yo no tengo ni autor ni fecha y lo que tengo es un contenido sin estos datos. Entonces, evidentemente, cuando no nos hace falta ninguno de ellos, pues utilizamos la estructura que corresponda al tipo de fuente que estamos consultando. Si yo no tengo autor, el título del documento va a tomar la posición del autor y el resto de la referencia la construiré con, digamos, las herramientas que ya revisamos en las diapositivas anteriores. Cuando me hace falta la fecha, utilizo la abreviación SF, que significa evidentemente sin fecha. Si estuviera el texto en inglés sería ND, que significa no date. Y esta es la información que yo colocaré en el paréntesis donde regularmente habría puesto el año. Y aquí nada más a modo de chiste, pero tómenselo en serio, si yo estoy consultando un documento que no tiene ni autor ni fecha, pues a menos que sean los rollos del Mar Muerto, pues no deberían estarlos consultando, porque tal vez hay mucha más información, muchísimo más rica, que podría estar haciendo las veces de esta información. Entonces realmente, si tenemos una situación de estas, debe ser un documento muy calificado, con un valor muy importante para nuestra información o nuestro conocimiento, nuestra investigación, para que de verdad consideremos que algo que no tiene todos estos datos tenga relevancia dentro de lo que vamos a consultar. En cuanto a las entrevistas, nada más hacerles esta salvedad. Tenemos, digamos, en los documentos académicos tenemos como tres grandes familias. Una de ellas son las entrevistas que yo, por ejemplo, abro una revista o abro un libro y me leo la entrevista que le hicieron a alguien y yo voy a leer ese contenido y ya está publicada o ya es un audio de, por ejemplo, un programa de radio donde entrevistaron a alguien y ya le pertenece a alguien, tiene una autoría y tiene, digamos, un contenido. Está ahí para que yo lo consulte y lo cite. Después tenemos las entrevistas que yo, por ejemplo, en mi proceso de investigación voy a hacer, pero las voy a hacer para construir mi marco teórico. Es decir, yo me voy a ir a reunir con el decano tal o con el rector tal o con el representante de tal para obtener información para poder hacer mi contexto o mi conceptualización en el marco teórico y en las etapas preliminares de la investigación. Ese tipo de entrevistas las trato como comunicaciones personales, es decir, ahí yo sí digo a quién entrevisté, digo su nombre, digo en qué fecha me entrevisté, evidentemente voy a tener la cortesía de decirle a esa persona, por favor autoríceme usar su nombre, cosas por el estilo, dentro de mis protocolos, pero yo voy a mencionar explícitamente a estas personas. Y finalmente tenemos las entrevistas que son producto de la investigación misma para recopilar los datos de la investigación, las que yo voy a aplicar como parte del proceso metodológico. Esas tienen unas reglas totalmente diferentes. Allí es donde esas personas a las que yo entrevisto son mis informantes, los participantes, los sujetos de investigación,
Y entonces yo ahí ni publico nada y más bien procuro proteger la identidad de estas personas por medio de varias técnicas que no vamos, digamos, a mencionar por ahora. Pero es importante diferenciar estas tres líneas de investigación. Allí en la diapositiva les quedan a ustedes los ejemplos de cómo utilizamos referencias para cada tipo de acuerdo a estas explicaciones que les acabo de dar. Ya para ir cerrando, nos quedan un poquito, unas cuantas diapositivas, pero ya para ir cerrando, algunas recomendaciones en cuanto a la construcción de las referencias y de las citas. Estas se las comento a partir de revisar muchas tesis, revisar muchísimos artículos y ver, digamos, qué son errores frecuentes que suceden a la hora de construir citas y referencias. En cuanto a las direcciones URLs, no hay que poner punto al final de la dirección URL, como les comenté antes. Una cosa tan pequeñita como un punto simplemente puede traerse abajo la navegación y el llegar directamente a la información, y no todo mundo, digamos, tendrá el detalle de estar viendo que es un punto el que está generando el problema con la dirección URL o la astucia para detectar que se trata de algo de este tipo. Otra de las cosas comunes que suceden es que por estética, como las direcciones URL pueden ser a veces cadenas de caracteres muy largas, a veces por estética queremos que quede perfectamente acomodada la justificación y cometemos el error de quebrarla, de ponerle un enter, de generar un espacio para que se separe y para que nos quede muy bellamente acomodada en el texto, pero hemos cometido el peor error, que es quebrarla en algún punto e interrumpir la dirección. Entonces hay que evitar eso. Si en algún momento tenemos que sacrificar estética para mantener la integridad de una dirección URL, hay que hacerlo de esa manera. Y otra cosa que suele suceder es que justamente en pro de esa estética y de evitar estas cadenas de caracteres donde la dirección URL es más larga que el resto del texto de la referencia o cosas por el estilo, solemos recurrir a estos sitios de online gratuitos donde nos hacen una versión abreviada de la dirección URL. Lo que sucede con mucha frecuencia es que si no estamos recurriendo, por ejemplo, a sitios de paga, esas direcciones URL pierden vigencia en el tiempo. Entonces hay un punto en el que dentro de unos meses o un año le damos clic a la dirección URL abreviada y ya no nos lleva a ningún lado porque perdió el vínculo con la dirección real. Entonces mi recomendación siempre es eviten el uso de estas direcciones abreviadas. Recordarles que en cuanto al tema de la ética, si ya de por sí tenemos que tener conciencia y claridad en que debemos evitar hacer un mal uso o un no reconocimiento de las consultas que hacemos del material de otros, también es importante situar que en este momento de nuestro siglo XXI, lo que nos sobran son aplicaciones y software para detección de plagio que nos devela los mil y un trucos que pueden haber para que alguien trate de ocultar que ha tomado información sin citarla adecuadamente. Pues entonces, con más razón, hay que hacer el trabajo bien. Aquí nada más hablar de que podemos tener situaciones de plagio, pero que generalmente hablamos de similitudes textuales y descartaremos aquellas que estén asociadas a un buen uso de una norma de citación. Otra recomendación es que si ustedes van a apoyarse con un gestor de referencias, hay que tener claridad de que si nosotros no alimentamos adecuadamente la información, la referencia que va a salir no va a quedar bien construida. Y también hay que tener cuidado de que las normas de citación estén vigentes. Este caso es el que le ha sucedido a APA. APA cambió en 2019 a su versión 7, es decir, tenemos ya más de 2 años con esta versión y aún puede ser que tengamos gestores de referencia que sigan utilizando las reglas de la APA anterior. Por tanto, el resultado de la referencia que va a arrojar uno de estos gestores puede estar mal. Entonces, la recomendación es, a pesar de que ustedes estén apoyándose en un gestor, siempre revisen que la referencia haya quedado bien. En el caso de las autorías, recordar, ya vimos que los puntos después de cada uno de estos temas son importantes y hay que ponerlos. Entonces, en el caso del autor que es persona, el punto que cierra la inicial también del último autor o del nombre del último autor también nos sirve como ese punto de cambio de información. Pero vean ustedes el segundo caso, el que está ahí en verde, que es el nombre de un grupo de investigación.
después del nombre del grupo de investigación también hay que poner un punto, o después del nombre institucional, como en el último caso en el naranja, también hay que poner el punto, porque el punto nos ayuda a hacer la transición entre tipos de información, más que solo cerrar la inicial en el caso del nombre de las personas. Cuando estamos haciendo citas textuales, a veces, otra vez por tratar de darle fluidez a la narrativa, la gente tiende a separar, poner nada más el apellido en algún punto, después transcribir o decir, parafrasear que decía el autor, y después cerrar en un paréntesis con el año y con la página en el caso de la cita textual. En este caso es muy relevante que el autor y el año no deben separarse. Yo puedo cerrar, por ejemplo, un texto transcrito indicando el número de página, pero el binomio autor-año no debe separarse. Siempre deben estar estos dos datos juntos. Cuando tenga esto, ya lo discutimos un poco, la opción de tener una dirección URL o un identificador DOI, siempre voy a seleccionar un DOI, pero vean, aquí hay truco, es el DOI activo. Entonces ustedes le tienen que dar clic y ver si los lleva directamente al documento. Si el DOI no está activo, llegará a una pantalla donde les dice, este DOI no está activo, por tanto, no tiene ningún uso. Si no está activo, es mejor entonces la dirección URL anterior, pero ante todo, prioridad al DOI, a menos que no esté activo. En el caso de las comillas, les pongo yo aquí el uso y el abuso. Y tiene que ver con esto, las comillas tienen un rol dentro del lenguaje de citación. Nos ayudan a saber de dónde va el texto citado o transcrito. Entonces, si yo tengo el uso de cita textual, pero además en mi propia redacción le pongo comillas a todo, genero una distorsión en la información. Entonces, cada vez que abro comillas, de pronto la expectativa de quien lee es que va a venir una cita textual y lo que yo estoy es entrecomillando una frase. Entonces, aquí hay que valorar muy bien si lo que yo quiero entrecomillar realmente tiene valor y si eventualmente puedo sustituirlo, por ejemplo, por enfatizar con una cursiva o con una negrita. No necesariamente son los elementos más comunes, pero en ese caso, lo entrecomillado, hay que de verdad decantarlo y de verdad cuestionarnos si es necesario colocarlo allí, justamente para que no entre en competencia con la comilla que va relacionada con algo transcrito en una cita textual. Esto lo he visto pasar varias veces. Cuando yo tomo imágenes de terceros, a menos que tenga permiso para utilizarlas, no debo, digamos, utilizarlas en mis propias producciones. Y eso pasa por no redibujar, es decir, yo no pongo la tabla o el diagrama y le pongo encima los cuadritos y la calco. Eso no es hacer, digamos, un uso adecuado y no significa que yo que hice una elaboración propia de la imagen. Lo único que estoy haciendo es poniendo con mis propios dibujitos la misma información que alguien más ya construyó. Entonces, ese tipo de opciones, o si el diagrama tenía flechas en ángulo y yo se las puse curvitas, eso tampoco pasa porque yo haya hecho una elaboración propia. Entonces esas imágenes siguen siendo de un tercero al que yo tengo que pedirle permiso o cuya información tiene que tener una licencia que me permita a mí utilizar esa información. Es importante que yo sí puedo derivar de esas imágenes, puedo hacer una reconstrucción, una reinterpretación, puedo hacer una actualización, puedo hacer una modificación en función del material que yo estoy construyendo para reflejar mis hallazgos, pero siempre tengo que tener la transparencia de decir, bueno, esta es una tabla, es una imagen, es un diagrama, es una gráfica derivada de o a partir de información de. Entonces vean que aquí siempre el tema transparencia se vuelve importante. Valga entonces decir dentro del campo de las imágenes que lo que está en internet no es de uso libre. Lo primero que nos recuerda Google cuando estamos ahí navegando por imágenes es que algunas de ellas pueden estar sujetas a derechos de autor y el mismo Google nos da herramientas para filtrar por licencias y para filtrar por tamaños y por mil cosas, pero sobre todo por licencias para que nosotros no cometamos el error de utilizar imágenes de terceros sin haber reconocido que son de terceros, ¿verdad? Perdón, ahí tengo Sí. una duda con esta parte de imágenes. Sí. Si yo utilizo una imagen y busco una imagen, no de cuadritos, sino literalmente un dibujo, pongamos, o una pintura,
y no encuentro el autor ni el año porque no aparece en donde Google dice imágenes, en ese caso, ¿qué puedo poner para justificarlo sin tener problemas? Vamos a ver allí, si la imagen no tiene la información clara, cabe esa última línea que pongo ahí. Si ustedes no tienen claro el escenario, no la usen, porque se pueden meter en un problema bastante serio. Evidentemente uno, la mayoría de las veces, toma la decisión de jugársela, pero en una de esas nos puede pasar que nos metamos en problemas serios legales. Entonces, es mejor tener esa información clara. A veces lo que toca es indagar un poquito y escarbar más en los términos de uso de un sitio, en los términos legales, y revisar. No es lo más, digamos, cómodo, porque a veces tal vez la nomenclatura no es de uso común o nosotros no somos duchos en lenguajes legales, pero es mejor revisar todo eso y estar seguro antes de que nos veamos metidos en un problema. Gracias. Con gusto. Y finalmente, quería mostrarles de forma muy rápida a dónde nos lleva todo esto. Hemos hablado mucho desde la ética, desde lo importante que es reconocer el aporte de terceros. Solo para reiterarlo, pónganse ustedes en los zapatos de alguien a quien le haya costado mucho hacer su TFG, hacer su trabajo, hacer su informe de investigación y que de pronto se encuentre su material utilizado por terceros sin reconocer que fue hecho por uno o el esfuerzo que uno ha realizado a la hora de generar ese conocimiento. Entonces, hemos hablado de esa ética, hemos hablado de la estructura de las referencias, de la estructura de las citas, hemos hablado también de que en esa construcción hay elementos importantes, esos signos de puntuación que tienen valor, que ordenan la información, que nos dan a nosotros como lectores pistas de qué información estamos leyendo, pero que también tienen una relevancia para el lenguaje de las máquinas, el lenguaje de las computadoras. Y eso tiene que ver con la cosecha de datos también, que ya vimos que tiene relevancia para contar las citas de alguien, para poder hacer mediciones de impacto, para poder encontrar, buscar información y tener resultados en línea adecuados o más eficientes o más puntuales o más cercanos a lo que yo estoy buscando. Y un poco todo eso se traduce en lenguajes informáticos. Uno de ellos es el XML, que tiene protocolos específicos para diferentes tipos de información. Por ejemplo, en la academia, para los artículos de revistas, el protocolo se llama JATS, de revistas, y, por ejemplo, toma una referencia como esta que está aquí, que es una referencia de capítulo del libro, y empieza a etiquetar y a calificar toda la información. Se ve así. Esto es lo que una persona etiqueta y le dice a la computadora: en esta referencia, de aquí a aquí, lea los nombres de las personas autoras. De aquí a aquí, lea el nombre de la persona 1, el nombre de la persona 2. Esto que está aquí es el año, esto que está aquí es el nombre de la persona editora, esto que está aquí es la dirección URL. Y todo eso va calificado de tal manera que más adelante, cuando alguien quiera decir, bueno, quiero buscar las obras de Hernández de escritas junto con Arranz H, de verdad, el buscador, el navegador me da la información que yo estoy buscando de manera específica, eficiente, más cercana al número de resultados que me permita hacer una búsqueda y encontrar la información que yo necesito. Entonces, esto que es lo que nosotros como autores proponemos como una buena referencia en nuestro documento de TFG, por ejemplo, que después alguien tomará y etiquetará para que una computadora lo lea adecuadamente. Muchas de estas cosas están ya programadas para leerse, se llaman inferencias. Entonces yo nada más le digo al protocolo: esta información que está aquí es autores, y si el juego de puntos y comas está bien puesto, yo no tengo que ir uno por uno poniendo la etiqueta de cuál es el nombre y cuál es el apellido de cada autor, sino que lo reconoce automáticamente. Por eso es que esas puntuaciones se vuelven tan relevantes a la hora de tener este tipo de impacto y este tipo de buen uso desde los lenguajes informáticos. Y todo eso al final, lo que la computadora va a leer y a dónde va a ir a buscar la información y a dónde va a ir a buscar el nombre del autor o el título del documento o el año en el que fue escrito, es a este tipo de estructuras de código. Entonces, otra vez, si nosotros hemos hecho como usuarios de la información y, y haciendo usos éticos de esa información, una buena construcción de las referencias, toda esta información va a ser bien canalizada y va a facilitar al final que la dinámica de encontrar esa información y nuestra propia sea muchísimo más eficiente en línea.
Y ya con eso cierro. Aquí les dejo algunas referencias de la información que utilicé para estas diapositivas. Pues yo creo que ya estamos con más sobre tiempo, entonces no sé si habrá alguna consulta que quisieran hacer. Si no, nada más, entonces recordarles que yo ahora esto lo dejaré en el chat de profes para que lo puedan compartir con ustedes en los diferentes cursos o en las sesiones que vienen para este inicio de clases, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Yo tengo una consulta. Sí, adelante. La herramienta Work tiene Ajá. una partecita, ¿verdad? De referencia de APA, bueno, la mía es 6, yo sé que también hay de APA 7, donde le sale a uno como un submenú y uno nada más mete la información y el programa automáticamente se lo elabora. ¿Nos recomienda usar eso o no? Mejor hacerlo a pie, como dicen. Vamos a ver, yo no les recomiendo no usarla, digamos, yo no las uso, pero yo trabajo con referencias todos los días, entonces a mí más bien me resulta engorroso. Pero si esto no es algo que uno hace todos los días, ese es un buen apoyo. Pero allí es donde justamente vienen estos dos datos. Si yo no he alimentado correctamente los datos, la referencia que va a arrojar el gestor no va a estar bien, le van a hacer falta datos, le va a hacer falta información. Y si, por ejemplo, estamos trabajando con APA 7 y vos la tenés en 6, van a haber referencias que van a quedar mal construidas. Antiguas. Entonces, van a quedar en su versión antigua. Inclusive yo les puedo decir, por ejemplo, que las revistas usamos una plataforma donde uno puede decir, deme la versión de esta referencia en APA, démela en Harvard, démela en Turabian, démela en Chicago, démela en Vancouver. Pero si eso no está bien actualizado, que es lo que le está pasando a nuestra plataforma ahora, nos da APA en la versión vieja y nos la da, digamos, con puntos donde tal vez deberían ir alguna coma o algo así. Entonces siempre es bueno revisar, asegurarse de que al menos los datos, si no la puntuación, al menos los datos estén completos, que si son varios autores, diga que son varios autores, que el título quedó bien escrito, pero si yo no puse un buen título o el título correcto o hice una abreviación, y es muy común que la gente a veces diga, tal libro se llamaba más o menos así, y pone una versión del nombre del libro, y no era el nombre completo. Un clásico que nos sucede mucho es con uno de los libros de investigación. Todo el mundo le dice el Sampieri, y todo el mundo entiende cuál es el Sampieri, y resulta que el Sampieri es el segundo apellido de uno de los autores, ni siquiera es el primer apellido y no es el único autor de ese documento. Entonces vean cómo algo de pronto coloquial llevado a la referencia nos puede llevar a otro documento totalmente diferente. Y por supuesto que este autor, Hernández Sampieri, tiene muchas publicaciones solo, pero no es esa a la que estamos haciendo alusión. Entonces vamos a desviar la información de donde realmente debería llegar. Entonces usarlos, sí, pero sabiendo que hay que cuidar detalles, ¿verdad? Gracias. Con gusto. Pues bueno, si no hay más consultas, los libero porque sé que la sesión de hoy debe haber sido pesada, y ya estamos así a las 9, ya a las 9:30, entonces para que se vayan a descansar. Les agradezco entonces mucho el rato. Muchas gracias a usted. Y ahí estaremos, a los que les toque un curso conmigo, ahí nos estaremos viendo el sábado, entonces. Gracias, profesora. Listo. Gracias. Muchas gracias, profe. Que les Gracias, vaya profe. bien. Gracias, buenas Muchas noches. gracias. Y la Un grabación, gusto. perdón, les quedará ahí probablemente con Evelyn, que se las irá a distribuir. ¿De acuerdo? Sí, Listo. señora, de Profe, acuerdo. Muchas gracias. Buenas noches. De acuerdo. profe, vieras que yo sí Buenas le noches.